a Hernán Usurieta, también como te anuncié, Isurieta, perdón, delegado de formación de la Junta Interna de ATE Trabajo, y vamos a estar obviamente charlando de las temáticas llegadas al tema de la reforma laboral que estuvimos hablando recién y la realidad de los trabajadores que está viviendo en este caso. Mire, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, por estar, lo que te decía recién, por lo general siempre es por mí, obviamente por una cuestión de tiempo, y por te tomaste el trabajo de estar acá en piso con nosotros. Sí, me parecía que era importante hacerlo de esa manera. Sí, siempre es bueno y bueno, más que nada en el contexto que estamos viviendo, ¿no? Justamente para aclarar la situación, para que la gente entienda. En nuestro caso somos bancarios, que si hay público que es bancario mayormente, hay un montón de gente que nos escucha que está en actividad, y también para que sepa cómo está el país, cómo están los trabajadores, cómo está la situación puntualmente de ustedes, para que nos cuenten. Puntualmente ahora hay una concentración el día de mañana, que nos sabes un poquito de eso, cómo está el panorama, en por qué se reclama, para que un poco el que no entiende y no está al tanto, si bien ha salido mucho en los medios últimamente, tenga un poquito más de datos con respecto al tema de ustedes. Sí, para nosotros, en primer lugar, es muy importante aprovechar cada espacio de difusión para dar a conocer nuestra situación. Hay aspectos que son generales y que nos involucran de conjunto a todos los trabajadores y trabajadoras, vinculados a las iniciativas de reforma laboral regresiva que el Gobierno Nacional está preparando y que va avanzando en las iniciativas y acuerdos para llevar eso adelante. Y también hay un aspecto más en particular que atravesamos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Trabajo, aunque estemos actualmente degradados, para nosotros siempre es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde se está preparando una situación que nosotros creemos puede ser de un fuerte golpe mediante una reestructuración que comprometa áreas, políticas públicas y puestos de trabajo, con lo cual para nosotros estos días son muy importantes, donde vamos a estar enfrentando con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, dar los primeros pasos en la resistencia a la reforma laboral, que nosotros directamente decimos que es una reforma prácticamente esclavista del gobierno de Javier Milei, y junto con eso, a nivel de organismo, defender las políticas públicas y los puestos de trabajo. Son dos peleas que entendemos van de la mano. Sí, tal cual. Son momentos que son nada fáciles. Estuvo también hablando la que hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y justamente haciendo denuncias y retomando el tema y persiguiendo, y es como que estigmatizando la situación, la protesta, el conflicto, que es algo que claramente lo ven de su lado cuasi empresario, no ven lo que viven los trabajadores. Pero bueno, un poco qué opinás de eso y bueno, qué reflexiones podemos hacer al respecto. No, ahí la ministra de Seguridad, con el solo anuncio de la medida de lucha que estaremos llevando adelante, en palabras sobre todo del secretario general de ATE Nacional, de Rodi Aguiar, que fue el que expresó los objetivos de la protesta, en qué consistiría la medida. Bueno, salieron rápidamente al cruce con acusaciones y estigmatización claramente orientadas a generar un contexto de persecución y de condicionamiento a la protesta social. No tenemos ninguna duda que busca, frente de los primeros sectores que empieza a plantarse contra la reforma laboral, busca generar alguna iniciativa, algún caso de escarmiento para tratar de disciplinar al conjunto del movimiento obrero, que de a poco seguramente irá encontrando el camino para llevar adelante esa resistencia, con lo cual está a todas luces muy evidente que lo que busca es condicionar la acción que vamos a llevar mañana adelante la puerta de nuestro organismo, en ALEM 650, no tan lejos de acá también, por eso permitió venir acá a estar presente en el piso, y que busca generar un disciplinamiento no solo hacia ATE y los estatales, sino hacia el conjunto del movimiento obrero, demostrar, bueno, que aquellos sectores que no se subordinen a la iniciativa oficial de reforma laboral, que insistimos va a afectar a todos los trabajadores en sus distintas particularidades, no solo apunta a ese objetivo, sino sobre todo al disciplinamiento del conjunto del movimiento obrero. Si hay algún sector que salga, que sepa que se puede encontrar no solo con la estigmatización y la judicialización, sino eventualmente con alguna respuesta represiva de parte del gobierno. En ese sentido, nosotros dejamos perfectamente claro que mañana vamos a manifestarnos y protestar de manera completamente pacífica, y no vamos a entrar en ninguna de las provocaciones que el gobierno nacional está intentando montar e instrumentar para demonizar el reclamo, el justo y legítimo reclamo que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Desestabilizar, dijo, la palabra que usó, como si fuera un reclamo de un trabajador y se te avisa un gobierno que de por sí se estabiliza solo, porque toma esas medidas que claramente perjudican a los trabajadores. Pero bueno, no te dejé casi hablar, Lucas. No, igual tiene todo que ver con esto, el tema de las diferentes denuncias. Ahora, la injerencia del ministerio con respecto a Sturzenegger, que amenaza obviamente con el tema del funcionamiento y la estructura.
¿Qué es lo qué información tenés o qué es lo que se sabe, qué es lo que quiere hacer? Ahí tenemos ya todo al interior del gobierno nacional, el área, el ministerio que está llevando adelante el desguace, la destrucción del Estado, es el Ministerio de Regulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Nosotros directamente decimos que es el Ministerio de Destrucción del Estado. Creemos que es el nombre que más se acerca a su función, ya probada y llevada adelante en sucesivas experiencias de ataques directos, múltiples reparticiones del Estado Nacional. Había iniciado una auditoría sobre trabajo que era inmediatamente posterior al desguace del ex Ministerio de Desarrollo Social, que ahora es una secretaría con la cual compartimos el Ministerio de Capital Humano, dentro del cual hoy está nuestra Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Esto se iba a llevar adelante en los meses de marzo, abril. A través de la lucha, de la movilización, logramos en su momento frenar eso, estirar plazos. En ese interín el gobierno se depositó su interés en otras áreas. Fue el momento posterior donde intentó desguazar el INTA, el INTI, Vialidad, donde tuvo avances y retrocesos. Hubo decretos que después fueron rechazados mediante la movilización de los trabajadores y después con jornadas parlamentarias donde el gobierno obtuvo una sucesión de derrotas. El punto es que después del resultado electoral del 26 de octubre, el gobierno se siente envalentonado para retomar abiertamente y con mucha ofensiva su agenda de desguace y 4 días posteriores al triunfo, el jueves inmediatamente posterior a la coyuntura electoral, volvieron al ministerio todos los funcionarios de Sturzenegger, encabezados por una persona bastante polémica, se llama Alejandro Tamer, que es el CEO de Despegar.com, también dirigente de San Lorenzo, que intentó promover la privatización mediante la SAT. Son las mismas personas que se conjugan los mismos intereses, las mismas políticas, que volvió a trabajo. Y nosotros sabemos que si volvió la delegación del Ministerio de Sturzenegger es porque apuntan nuevamente a una reestructuración. ¿Qué implica concretamente una reestructuración? Es el achicamiento de la institucionalidad del ministerio, la derogación de áreas, y eso se lleva puesto esas funciones, esas políticas y obviamente también puestos de trabajo, con lo cual nosotros de ATE Trabajo estamos hemos convocado un estado de alerta y movilización que en su desarrollo, en la articulación con el sindicato a nivel nacional, da lugar a esta medida de mañana, donde, por un lado, por eso nosotros decimos en defensa de trabajo, porque defendemos el organismo, defendemos las políticas públicas, y en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, porque sabemos que el avance de la reforma laboral va a afectar de manera significativa a todas conquistas históricas de nuestra clase trabajadora, y que este gobierno se propone barrer. Por eso estamos en estado de alerta y denunciamos que Sturzenegger está tratando de desguazar trabajo. Hemos planteado varias veces que si avanzan en el intento de desguazar trabajos porque quieren ir sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Las dos cosas se conectan completamente. Tal cual. Y vos nombras áreas que son sensibles, porque también a veces la gente cree que el discurso que venden es que sacan los ñoquis, que la gente que no trabaja, son todos trabajadores, que está comprobada su función, y áreas que son sensibles para la sociedad, como te decía. O sea, no son áreas que no podés desguazarla, más allá de los puestos de trabajo, que son importantes. O sea, que estamos hablando de que pierde la sociedad argentina, en definitiva, porque no es que estamos viendo, muchas veces uno lo mira de afuera, a veces el argentino común, lamentablemente no se pone en el lugar del otro y dice, bueno, pero también en definitiva es algo que te perjudica como sociedad. Es parte, bueno, vos estás ahí, pero digo, parte sensible, un Estado que por lo menos hasta la llegada de Milei había estado presente en todas las áreas, y de golpe empezar, calculo yo, este desguace o esta motosierra deja primero a ustedes con mayor carga laboral y además dejar sin visibilidad alguna. Bueno, yo me viene a la mente el tema de las rutas y demás, que por todo lo que venía pasando, digo, cómo eso se magnifica y que no se frena, y como decía él, que la gente habla, bueno, no la gente, algunos lamentablemente, o el 40% que votó este gobierno, digo, habla por hablar, porque la realidad es que porque estés laburando para el Estado no significa que, porque es esa estigmatización, laburar para el Estado es ñoqui. Y no es así, o sea, tenés toda una responsabilidad muy grande, lo cual te lleva justamente a ser parte de lo que es importante para la gente. Sí, ahí el discurso de estigmatización de los ñoquis, todo eso rápidamente creemos que quedó al descubierto, que es falaz, que es mentira,
que ellos saben que que eso no es tal. Si hubiera situaciones, siempre decimos, son responsabilidad de los gobiernos y gestiones, los trabajadores no tenemos nada que ver, se van y vienen con las gestiones, pero eso nunca fue lo sustantivo y ni siquiera en términos de lo que significa derogación presupuestaria, porque entre otras cosas nosotros tenemos una destrucción salarial tremenda, fuimos de los más afectados con la política de deterioro salarial de este gobierno. Lo que apunta es a desmantelar. Milei se autopostuló como un topo que desde el interior del Estado iba a destruirlo, lo dijo él, no es que estamos inventando palabras. Yo soy un topo que al interior del Estado voy a destruirlo, llevo una política de destrucción. Y lo está llevando adelante con una salvedad. Lo que destruye es la dimensión que atiende a derechos sociales del aparato estatal. No está destruyendo el Estado en el fortalecimiento de las fuerzas represivas, no está claramente destruyendo el Estado en el fortalecimiento de la capacidad de intervenir violentamente sobre las protestas populares. Eso no se desguarece, eso no se desfinancia, eso se fortalece. Lo que sí está debilitando y vaciando y desguazando son las políticas y las áreas que atienden a las necesidades y a los derechos sociales de nuestro pueblo. En el caso concreto de nuestro Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, hoy degradado como Secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, la conexión con las iniciativas de reforma laboral flexibilizadora, esclavizadora y todos los rótulos negativos que podamos encontrarle, apunta a afectar políticas que son sustantivas, la fiscalización del trabajo, que se orienta a la registración del empleo, es decir, pasa que ahí no hay error de parte del gobierno. Para el gobierno, que crezca el trabajo precario, no registrado, defectuosamente registrado, es parte de su política económica. Están convencidos que mayor precarización genera más movimiento económico, es decir, y eso sobre la base de la destrucción de los derechos de los trabajadores, con lo cual ahí no hay un error, no es una consecuencia no deseada de su política, sino el objetivo fundamental, y acá nosotros creemos que pueden afectar la política de fiscalización. El gobierno nacional pretende afectar la negociación colectiva centralizada para empujar a los trabajadores a arreglarse con sus patrones o empresarios individualmente, en soledad, con lo cual eso tiende a la afectación de la negociación colectiva, y así podríamos encontrar un montón de áreas donde al gobierno no les interesa llevar adelante esa política, en empleo, en formación profesional, todo lo vinculado a la seguridad social, donde si bien el rol de nuestro organismo es como un monitoreo más general, porque la política de seguridad social se instrumenta a través del ANSES, que es un organismo descentralizado de nuestra cartera. Sí, trabajo tiene un componente fundamental en pensar como los trazos gruesos de la política de seguridad social, y este gobierno sabemos que lo que quiere en algún momento es poder volver a privatizar las jubilaciones, como fue en los 90 con las FJP. Su programa es ese, no es el de generar una mejor y un más equilibrado sistema previsional. Más bien lo contrario, es la privatización, y es el que cada laburante, cuando llegue a su etapa de retiro, se arregle como pueda con lo que pudo individualmente ahorrar o no, porque sabemos que esas empresas siempre fueron empresas que instrumentaron un desfalco sobre los ahorros de los trabajadores, ¿no? Bueno. O sea, la diferencia es que si lo hace el Estado es malo, si lo hace el privado es bueno. Es esa mentalidad que se tiene, pero bueno. Exacto. Vos tocabas recién muchos temas de lo que se conoce, la reforma laboral. Todavía no tenemos el proyecto 100% como para analizarlo y desmenuzarlo, pero sabemos que no es nada bueno para los trabajadores. Pero bueno, ¿qué te preocupa más de todas esas opiniones que se fueron dando o que se fue escuchando, lo que podría llegar a ser los determinados puntos que vos nombrabas recién, lo que sería la reforma? ¿Hay un punto que te preocupe más que otro? Si bien son todos malos, claramente no hay ninguno que sea a favor del trabajador. ¿Cuál el sector de ustedes sería más preocupante? Nosotros creemos son 3 o 4 líneas de intervención muy agresivas para todo lo que los trabajadores y trabajadoras logramos construir como derecho a lo largo de tantísimas décadas de movilizaciones, de luchas, de resistencia, pero que si tendríamos que resumir podríamos señalar 3 o 4 puntos fundamentales. El primero, la afectación de la negociación colectiva. Cuanto más retraída y a nivel inferior la puedan llevar, es mejor para ellos. Es bajar de la negociación colectiva por rama de actividad o por sector a, en la medida de lo posible, las negociaciones por empresas que rompan las solidaridades transversales de los trabajadores, y donde los trabajadores, en su individualidad o en su parcialidad, tengan que resolver sus condiciones salariales y laborales con empresarios o patrones en una escala en donde la inferioridad negocial que define a la relación capital-trabajo te juega en contra. Los trabajadores podemos defender mejor nuestras posiciones cuanto más centralizadamente negociamos, con lo cual un golpe fundamental van a intentar ir a la negociación colectiva
debilitarla para llevar a las negociaciones por empresas, quebrando los convenios colectivos. Ese es un elemento fundamental. El otro es el debilitamiento de las organizaciones sindicales. Claramente se busca por distintos medios, habrá que ver, porque también sabemos que es un punto de tensión y de negociación también con las organizaciones sindicales, pero buscar distintos mecanismos de afectación de la capacidad de representación y de negociación de las organizaciones sindicales. Lo que hablamos al principio, que hoy la ministra Bullrich está intentando estigmatizar a ATE, estigmatizar la intervención de nuestro secretario general, busca también ese debilitamiento ante la sociedad. Pero bueno, acá estamos hablando de políticas que pueden ser más agresivas respecto al debilitamiento de la capacidad de negociación y de representación de las organizaciones sindicales. Y otro aspecto que se podría trazar más vinculado a las condiciones laborales en general, a la calidad del empleo, que va hacia una mayor precarización, sin ningún tipo de duda, lejos de fomentar una reforma que aquellos que no tienen derechos puedan tener más derechos, lo que va a generar es que los que tienen derechos dejen de tenerlo. No es que ellos quieren emparejar hacia arriba, lo que quieren es tirar al conjunto de la clase hacia una supervivencia muy elemental. Y ahí, bueno, ahí entran una serie de iniciativas que en todas atacan las conquistas históricas de la clase trabajadora. Los salarios dinámicos no es más que atar a la productividad. Dicen, no vamos a extender la jornada, pero si se implementa lo del banco de horas, sí, porque un día vas a hacer 12 horas y otro día que está, capaz que haces 4, pero ya está, y olvídate las horas extras, es decir, quiebra. Nosotros tendríamos que estar discutiendo, por el contrario, la reducción de la jornada laboral, no la extensión. Se habla de reducción de horario laboral, acá lo ponen como algo... Esa parte del mundo no se copia, se copian otros. Una locura, o sea, 36 horas, todavía lo escuchaba en España y demás, y acá... que te hablan de 12 horas y hay que trabajar y aparte ¿viste? Se ha dicho, bueno, pero yo soy trabajo, me levanto y qué sé yo, digo, sabemos que si no tenés un estado presente, por más que labures 24 horas, no te sirve absolutamente para nada. No, es así, todas las modificaciones son favorables a los empresarios. Nosotros, y creo que todos los sectores del movimiento obrero coincidimos que si hay una convocatoria para discutir una modernización del mercado laboral tendiente a garantizar mejores derechos para los trabajadores, vas a tener la disposición del conjunto del movimiento obrero para realmente avanzar hacia una modernización del mercado laboral. Modernización sería llevar las condiciones laborales hacia el siglo XXI, no hacerla retroceder hacia el siglo XIX, como ellos nos están proponiendo. Ellos quieren una transformación regresiva para irnos más de 100 años de una jornada laboral de 8 horas, más o menos. Son más de 100 años atrás que nos quieren llevar. Y ahí entonces tenés la precarización del trabajo, el salario dinámico, que no es más que un buscar formas de atar por productividad la remuneración, y ahí empezás a jugar también con la individualización de los recorridos salariales, porque rompe las solidaridades horizontales. Sí, yo quiero ganar más, me preocupo por lo mío y el de al lado... Que es lo que te permite la negociación colectiva, que es básicamente un concepto de solidaridad horizontal, bueno, lo del banco de horas, y así todas iniciativas tendientes a empeorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué va a llevar el gobierno finalmente? Dependerá mucho de su capacidad de construir acuerdos y de avanzar, sobre todo para poder resolverlo parlamentariamente. Pero bueno, nosotros desde nuestro punto de vista, los trabajadores y las organizaciones sindicales no podemos confiar solo en una estrategia o estrictamente judicial o estrictamente parlamentaria, sino que tenemos que empezar a construir un escenario de movilización en las calles para que se pueda avanzar en ponerle un límite a estos avances del gobierno. Ellos van a querer hacerlo en este momento donde tienen un mayor capital político. Y ahí una apreciación que nosotros discutimos mucho en ATEN en nuestro sector. El gobierno está malinterpretando un resultado electoral. Ellos creen que tienen capital político para avanzar sobre derechos y se equivocan. Posiblemente un sector de nuestra sociedad expresó un apoyo por una cuestión de garantizar una cierta tranquilidad macroeconómica, un temor, pero no les dio de ninguna manera un cheque en blanco para destruir derechos, para hacernos retroceder un siglo en nuestras condiciones laborales. Malinterpreta el gobierno el mandato de las urnas si cree que está habilitado para hacer eso, y si quiere avanzar va a encontrar con la resistencia de los trabajadores y trabajadoras, y creemos que cada vez más tenemos que ser los sectores que, con los tiempos, con las particularidades de cada organización y de cada sector de actividad, pero que todos nos vayamos poniendo en movimiento para defender a través de la movilización nuestros derechos. Tal cual, y en unidad.
Bueno, ya estamos cerrando, pero entonces No, para se recordar pasó mañana. yo no miro el reloj y a veces se me va la Hernán, hora. entonces mañana tienen la movilización para concentrarme el miércoles frente a la Secretaría de Trabajo. Sí, nos concentramos a las 12 en la puerta de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, aunque este gobierno lo desconozca como tal. Vamos a hacer una concentración, vamos a plantear la defensa de trabajo, la defensa de nuestro organismo contra la reforma laboral y en defensa de los derechos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Insistimos, son dos peleas que van de la mano. Nosotros como Junta Interna tenemos una responsabilidad adicional por hacer visible el riesgo en el que está nuestro organismo y nosotros ahí defendemos la política pública, los derechos que esas políticas públicas aseguran y junto con esto obviamente los puestos de trabajo. Y con el conjunto de los trabajadores que participen de los distintos sectores que se acercan, expresarnos contra la reforma laboral y en defensa de los derechos laborales. Si hay situaciones de provocación o de amedrentamiento, responsabilizamos por completo al gobierno nacional, a la ministra Bullrich y anticipamos que de ninguna manera desde ATE vamos a caer en las provocaciones que no tenemos duda que van a intentar montar porque leemos las redes sociales a través de las cuales nos están amenazando buscando cercenar nuestro legítimo derecho a la protesta. Hernán, Clarísimo. Gracias. Gracias bueno, a ustedes. Éxitos mañana. Muchas gracias por por la el invitación. acompañamiento de todos los trabajadores, que como decía antes es importante estar en unidad porque acá somos todos trabajadores y tenemos que unirnos más que nunca en estos momentos. Muchísimas gracias por la invitación y por la solidaridad.